donde hay hombres y mujeres alineados al corazón de Dios, el cielo encuentra un lugar para manifestarse. No necesitas más gente, necesitas la gente correcta con el espíritu correcto. El éxito en el ministerio depende de crear un buen equipo, un equipo de hombres que tienen un corazón como el de Dios. Y hoy en este día, Dios me ha bendecido en trabajar en la obra del Señor junto a dos hombres que tienen el corazón de Dios, que están alineados a mi persona bajo el mismo propósito, con el hecho que el reino de Dios se ha manifestado en nuestra ciudad, en Mobile, Alabama, y muchas almas que no conocen de Cristo puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y Redentor. Y hoy tengo el privilegio de tener conmigo al hermano Marcos Tecún y al hermano Aurelio Mazariegos, y había estado esperando este momento, queridos hermanos, y les doy la bienvenida al episodio número 14 de estos podcasts que hemos estado realizando, trayendo testimonios que pueden impactar, tocar y cambiar la vida de muchas personas que nos van a estar viendo. Es una bendición tenerles ahora. Ustedes iniciaron un ministerio que es parte de nuestra amada iglesia, Comunidad Cristiana Ever, que es un servicio que hemos llamado En Su Presencia, donde son todos los martes de las 11 de la noche, a veces hasta la 1:30 de la madrugada, donde mujeres, hombres, niños vienen a adorar al Señor, recibir la palabra, y muchos de ellos también están sirviendo al Señor a esa hora de la madrugada. Bienvenido, hermano. Yo sé que muchos le conocen, nuestra iglesia les conoce, gente aquí en Mobile también les conoce, pero para aquellos que nos van a estar viendo que no aún han tenido el privilegio de conocerles un poco más, me gustaría iniciar este podcast preguntando quién es Marcos y quién es Aurelio, de dónde vienen, cuál es el trasfondo de ustedes, si tienen familia, cuántos años aquí en esta ciudad de Mobile, Alabama. Me gustaría empezar contigo, hermano Aurelio. Amén. Gracias, pastor. Gracias por esta invitación tan especial. El privilegio es para nosotros. Amén. Y muchísimas gracias. Pues mi nombre es, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Aurelio Mazariegos y soy de Guatemala, de una aldea llamado Nimazac, de un municipio San Andrés de Totonicapán. Y soy padre de cuatro hijos, tres niños y una niña. Y pues aquí Dios nos ha traído aquí, y pues yo llegué aquí en el 2002 en Estados Unidos, en Los Ángeles, y sinceramente yo llegué aquí en ese año, pero pues después de un año me vine para acá, y pensando todo eso, pastor, lo he visto eso como un correr, como un propósito de Dios en mi vida. Amén. Al llegar aquí en Mobile, Alabama. Amén. ¿Tú viviste cuántos años en California? Viví un año en California, tenía 14 años, llegué a los 15 años. Te viniste muy jovencito de Guatemala. Así es, pastor. Y llegaste a California de Guatemala sin haber tenido un encuentro genuino con nuestro Señor y con nuestro Salvador, ¿o ya le habías conocido al Señor? Sinceramente, no, pastor. Bueno, de hecho, pues nuestros papás siempre nos trataron, mis papás, siempre trataron de inculcar pues la fe, pero nunca un encuentro, nunca había conocido. Hasta aquí en Mobile, Alabama, como a mis 18 años, a los 19 años, empecé a llegar a la iglesia que estaba, pues, que usted pastoreaba en Forest Hill. Wow. Entonces ahí fue mi comienzo en los caminos del Señor. Qué lindo. Vamos a hablar en un ratito acerca más profundo de esa conversión. Hermano Marcos, si nos puedes
saludar a los hermanos y hablar un poquito también de tu vida. Amén, pastor. Gracias en primer lugar por invitarnos a este podcast y yo me siento muy contento, de verdad, de compartir aquí con ustedes. Pues, para los que no me conocen, mi nombre es Marcos Tecún. Yo también soy de Guatemala. Yo nací en un pueblo, se llama Patachac, San Cristóbal Totonicapán, Wow. Totonicapán, pero fuimos a vivir a Coatepeque, que está cerca de la frontera de México, ¿verdad? Y ahí crecí y pues en mi comienzo de venir acá, pues yo en lo principio yo no tenía el pensar de venir a este país. Mi deseo mío era estudiar música allá en Guatemala. Entonces, terminando la primaria, ya me inscribí a una escuela de música en la capital. Wow. Pero de repente se vino un cambio en mi mente y un familiar que tenía en Los Ángeles me dijo, vente para acá. Y sin pensar yo le dije, está bien. Entonces dejé eso de la música y me vine para acá, pero Dios sabía el propósito en dónde me tenía que traer. Wow, Entonces cuando llegué a Los Ángeles, ya no me quedé allá, sino que me vine para acá con unos vecinos y llegué hasta aquí a Mobile, Alabama. Pues yo creo que Dios pues tenía los propósitos para mi vida Amén. Pues allá en Guatemala, gracias a mis padres, ¿verdad? Que siempre me hablaban de Dios, pero yo no tenía pues un acercamiento al Señor. Pero hasta que llegué acá y ya como en el 2009 o 2010 fue cuando yo empecé a asistir en la iglesia Forest Hill, la que usted está pastoreando, ¿verdad? Wow, Y ahí qué fue bendición. donde yo hice este comienzo al acercarme al Señor, y pues gloria sea al Señor que hasta hoy en día pues ahí estamos levantándonos. Wow. ¿Estás casado, verdad, hermano Marcos? Sí, pues yo soy padre de 5 hijos, tres Tan niñas. joven, hermano, y el Sí. Señor tiene 5 hijos ya. Amén, sí. ¿Cuántos años Ni- tiene es niña, verdad, la Sí, mayor? ¿Cuántos? la mayor tiene 15 y Wow. la segunda tiene 14. Y ambos hermanos, ustedes, tanto el hermano Aurelio como el hermano Marcos, son ejemplos de vida cristiana, porque ambos, tanto el hermano Aurelio como tu persona, tienen una familia que integralmente están sirviendo al Señor. En este caso, sus esposas están fuertemente sirviendo y tus hijas están en el ministerio de alabanza y adoración. El hermano Marcos también es un hombre que Dios lo llenó con muchos dones, habilidades, predica la palabra, pero también es un músico. Y cómo Dios nos sacó, hermanos, me sorprende esto porque al igual que ustedes, a mí el Señor también me sacó de un pequeño pueblo, de una aldea, así como lo sacó a ustedes, en este caso a ti, Patachá, al hermano cerca de Totonicapán. Pero qué hermoso es el Señor. Ahí en donde entendemos que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene voluntad. Y cómo Dios capacita a aquellos que Él ha llamado. Porque ustedes han sido llamados y me gozo también porque hay testimonios que yo estoy escuchando que traen memoria del pasado y recuerdos. Porque hace 25 años, un poquito más de 25 años atrás, el Señor también nos hace el llamado a venir a Mobile y establecer una obra. En ese tiempo, hermano Marcos, hermano Aurelio, yo creo que habían una o dos iglesias, no había mucha comunidad hispana. Había que hacer una labor y un trabajo, andar detrás de los hermanos, de la gente hispana, presentarles el evangelio, hacer actividades sociales para ver de qué manera traíamos al pueblo. Pero como Dios, toda obra que ha sido respaldada por Dios prevalece y en su tiempo va a producir fruto, porque ahora nosotros como iglesia estamos viendo el fruto de todo lo que se sembró con lágrimas. Hablamos un poquito con el hermano Aurelio acerca de cómo él llegó a los pies de Cristo. Pero yo me interesa un poquito hablar, hermanos, en qué momento el Señor les confirma el llamado para no solamente ser un miembro y estar ocupando una banca dentro de la iglesia o una silla,
Pero ¿en qué momento el Señor les hace el llamado para también liderar dentro de lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo y empezar esta visión que es este servicio? Porque es de lo que hoy específicamente queremos hablar, que es del culto en su presencia, que es todos los martes a las 11 de la noche. No sé, hermano Aurelio, si podemos hablar un poquito, ¿dónde fue que sentiste ese llamado o vino esa revelación? Porque en realidad yo no lo empecé. Es un ministerio que parte de nuestra iglesia, pero no lo inicié yo. Hablamos un poquito de cómo inició. Yo ni tengo los recuerdos claros de cómo fue que este movimiento empezó a surgir. Y quisiera que nos hablaran un poquito de eso, por favor. Sí, pastor. No, pues usted dice que usted no lo empezó, pero de alguna o de otra forma, usted es parte, usted lo empezó, lo comenzó porque pues ha sido, como usted lo decía, ha sido el fruto de lo que usted ha estado sembrando. Porque Wow. yo recuerdo que nosotros, bueno, yo y mi familia, pues llegamos en la iglesia cuando que usted que pastoreaba en Forest Hill. Uh-huh. Entonces había un sentir en mi corazón, siempre había un sentir como que hay que hacer algo más. Wow. Hay que hacer algo más. Desde que me convertí, me enamoré mucho de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Sinceramente, siempre cuando me iba a la iglesia, yo quería estar siempre, no quería estar enfrente, pero lo más cercano que se pudiera Gloria a hacer. Dios. Qué lindo. Nunca fui eso de quedarse hasta atrás, no, nunca. Y hasta hoy en día, siempre me quiero, porque me gusta escuchar la palabra de Dios, me gusta. Entonces, para llegar a cómo comenzó este servicio. Estábamos en una noche con mi esposa después de un largo día de trabajo y sentí de repente en mi corazón de que deberíamos de reunirnos a hacer como un culto, una célula. Y le comenté a mi esposa y mi esposa dijo, no, sí estaría bien. Y yo le dije, mira, ¿por qué no le decimos a Natalia, a la hermana de mi esposa, que es La la esposa de hermano Marcos? Y dijo, no, sí, está bien. Y el hermano, también la hermana de nuestro hermano Marcos. Y está bien. Entonces, así fue lo que conseguimos. Y fuimos agregando otras personas, y pues era como una célula, pues según la mentalidad de nosotros. Wow. Pero cuando vimos, llegaron alrededor de 50 personas. Bendito sea Dios. Sí, y eso fue, para no ser largo la historia, pues fue, y así es donde comenzó, así creció, fue un sentir en el corazón de parte de Dios. Y entonces cuando comenzó esto, y la gente seguía llegando, un martes, otro martes, y nosotros sinceramente sentíamos que no podíamos tener el control. Y ahí es donde fuimos y llegamos con usted, pastor. Y yo sé que tal vez no sé si se recuerda o ya no, pero llegamos con usted y le dijimos, pastor, ayúdenos porque necesitamos a alguien que vaya y predique la palabra de Dios, porque hay hermanos que llegan, hay personas que tienen hambre y nosotros nos sentíamos capacitados. De hecho, un hermano me dijo a mí, sinceramente, porque me preguntó cómo comenzó ese servicio. Y yo, yo le dije que comenzó en mi casa. ¿Y quién fue el fundador? Siempre he escuchado que tú fuiste. Pues sinceramente, ¿y por qué tú no tomaste el control de predicar la palabra? No, sentía que no podía. Y me dijo, sinceramente me dijo, y es interesante lo que me dijo, y eso fue lo que me ha motivado a mí a seguir adelante hoy en estos días, porque no todos tal vez nos ven así, o algunas personas lo ven a uno como bien capacitado, Claro. pero sinceramente no. O sea, siempre existe ese temor, ese nerviosismo, tal vez, ¿verdad? Humanamente. Y me dijo, mira, David fue elegido por Dios. No necesariamente fue capaz, Dios lo fue, Dios ya lo marcó, pero Dios lo preparó en el transcurso del camino. Qué tremendo. Hubiera hecho así contigo y yo me quedé, wow, yo no sé, pero eso ya pasaron años. Wow. Sí.
Y me acuerdo que después de eso, hace como unos 5 años que me dijo eso, unos 6 años tal vez, y me preguntó qué año fue que comenzó. Y yo le dije, comenzó en el 2009, justamente un enero. O sea que llevamos 18 años en ese No, ministerio. 17 años. 17 años. Wow. Teniendo las reuniones todos los martes a las 11 de la noche. Y me recuerdo, si algo me recuerdo, que es muy interesante, y esto para los hermanos que nos ven, que puedan apreciar y valorar el lugar en el que ahora estamos. Porque ustedes empezaron después de la casa, era en una cocina el culto. Nosotros nos permitían usar una iglesia americana, y ahí en la iglesia americana, de hecho yo me recuerdo también que lo que hoy se llama los miércoles de gloria, los empezamos en un cuartito, en un salón pequeñito, y ahí yo agarraba la guitarra y adorábamos al Señor. Después nos dieron la cocina ahí, y ahí en esa misma cocina que nosotros teníamos los miércoles de gloria, también teníamos el servicio. Ustedes tenían el servicio todos los martes. Así es. Wow, qué lindo, porque ¿sabes qué me hace reflexionar a mí, hermano? Y hay mucha gente, quizás hay siervos de Dios, hay pastores, hay hombres con un llamado que quizás hoy se puedan ver tentados a rendirse porque no están viendo los frutos. Nosotros, hermanos, digo nosotros porque ustedes son parte de este equipo, anduvimos rentando mucho tiempo, anduvimos en diferentes iglesias. Ustedes tuvieron esa reunión en la cocina, iniciamos en un cuartito. De hecho, tuvimos que tener cultos en la calle, debajo de un árbol, porque hubieron problemas en todo este proceso. Pero para la gloria de Dios, hoy, de hecho, el domingo pasado, nosotros casi tuvimos 500 personas. Amén. El domingo en nuestro servicio. Y si agregamos el grupo del martes, que es parte también, la iglesia ha crecido. Hoy, Dios me libre, no lo hago porque nos glorifiquemos ni glorificar a nadie, pero el Señor en su misericordia ha honrado el esfuerzo de tantos años y lo que se sembró. Así es de que no te rindas. Si hoy te sientes tú, amado pastor, amada pastora, líder que Dios te ha llamado, y estás pasando momentos difíciles, en su tiempo esa semilla va a producir fruto. Hoy tenemos nuestra propia iglesia. Para la gloria de Dios, hermano Aurelio y hermano Marcos, no debemos ni un solo centavo de lo que es nuestra iglesia. Son como 8 acres de terreno que hay aquí. Tenemos este lugar hermoso hoy donde podemos también compartir la palabra de Dios. Y a mí me gustaría, hermano Aurelio, y también a tu persona, hermano Marcos, que pienses y me le des una palabra a aquellos siervos de Dios que genuinamente tienen un llamado. Estoy hablando de eso, que genuinamente, que están pasando en momentos difíciles, momentos de desierto en el ministerio, momentos donde tienen que ser pastores, hermano Aurelio, bivocacionales, que tienen que trabajar en lo secular porque el ministerio no puede proveer para ellos, que están rentando. Quisiera una palabra tuya y del hermano Marcos a que no se rindan, a que sigan adelante, porque en el nombre de Jesús, si han sido llamados y hoy están sembrando, esa semilla producirá fruto. Amén. Usted, amado pastor, amado siervo que sirve al Señor, y como decía el pastor, que tiene un llamado genuino, déjame decirte de que no te rindas, no te detengas por nada, porque cuando tú tienes el llamado de Dios, nada ni nadie te podrá detener, a menos de que tú abandones. Amén. Porque este servicio que ha comenzado hace 17 años, ha habido muchas oposiciones. Dios mío, claro. Desde que se comenzó, hubo oposiciones, hubo algo que no está, personas que no estaban de acuerdo, pastor. Pero hasta hoy, para la honra y la gloria de Dios, aquí estamos, siguiendo firme. Y eso es lo que hace cuando uno confía y no abandona. Amén. Porque Amén. llegan momentos difíciles, llegan momentos de oposiciones, llega obstáculo. Pero si tú no te rindes, el Señor te dará la fuerza. Gloria a Dios. Hermano Marcos, por favor, y me gustaría, hermano Marcos, que hablaras también un poquito de la promesa que Dios les ha dado, de la promesa que Dios derramó
en ese grupo hermoso de estos hermanos que con un corazón vienen a buscar al Señor a la medianoche. Amén, pastor. Pues la promesa que el Señor ha dado para este servicio de la noche, pues es algo muy sorprendente, porque hace unos años mi esposa y yo estábamos ya casi queriendo rendirnos. Dios mío. Queriendo rendirnos, y yo le decía a ella, yo ya no quiero seguir, le decía, porque ya me cansé. Pues que antes trabajaba en el restaurante, salía en la noche, y yo decía, yo ya no quiero seguir. Y ella me decía, oremos, que Dios nos dice. Y nosotros nos pusimos a orar, y Dios hablando mi vida, y me decía, quiero usar tu vida. Gloria Y a Dios. esa palabra se me dijo también hace unos años cuando estaba en Guatemala, antes de venirme para acá, que Dios iba a usar mi vida. Pero yo como todavía estaba pues bien joven, y pues yo por dentro nada más me reí. Y yo dije, pues ¿cómo Dios va a usar mi vida? Pues yo no tengo estudio bíblico, no tengo nada. Porque yo lo que quería pues era estudiar la música, como le decía hace ratito. Pero pues Dios tiene sus planes para mi vida. Entonces acá en este país, y a través de este servicio de la noche, en una ocasión hace años, cuando muy empecé en el cristianismo, de Noche en Su Presencia, alguien me dio una palabra, me dijo, Dios quiere usar tu Gloria vida. a Dios. Dios te quiere usar para predicar la palabra y para todo lo que tú quieras. Y yo me quedé pensando, pastor, yo decía, pues, ¿en qué Dios me va a usar? Pues, volviendo a lo mismo, no tengo estudio bíblico. No tengo, pues, una carrera como de algo de música o de algo, ¿verdad? Pero los planes de Dios son otros. Gloria Bien a dice Dios, la palabra gloria que a los Dios. pensamientos del hombre no son los mismos pensamientos de Amén. Dios. Amén. Los pensamientos de Dios son otros para nuestras vidas. Y pues de ahí me quedé con eso, y pues poco a poco fue cuando yo más me acerqué a Noche en Su Presencia. Ahí Dios fue trabajando atrás de mi vida. Dios fue trabajando atrás de mi vida, pues yo estaba en el vicio antes, pero cuando inicié a Noche en Su Presencia, ahí es donde yo comencé primero, en Noche en Su Presencia. Wow. Y ahí Dios empezó a trabajar mi vida, en mi vida. Dios me cambió, Dios sacó todo lo malo que había en mi vida. Y hasta hubo un tiempo que yo no quería salirme de esto. Y hace ratito me estaba acordando que Dios me habló, pero ya así como ya más seriamente, porque en la palabra que se me dio, dice el Señor, ¿te vas a arrepentir o no? Entonces, ahí fue donde yo ya más dije, no, tengo que hacer un cambio en mi vida. Gloria a Entonces, Dios. de ahí fue cuando yo ya dije, no, mejor voy a seguir al Señor. Y pues cuando nacieron mis hijos, mis hijas, yo le dije al Señor, Señor, gracias por darme a estas niñas. Y así como tú me los dices, Señor, así también te los voy a devolver Qué a ti. lindo. Yo quiero que uses la vida de ellas donde tú quieras, Señor. Y gloria sea al Padre, que Bendito Dios está sea. usando la vida de mis Amén, hijas. amén. Y ya hoy en día, pues ya estoy pensando de meter a mi niño, el Qué grandecito, a clases de música también. Qué Y a bien. los más pequeños también ya van detrás de esto. Pues Y había, así hermano fue. Marcos, también, perdón, había una promesa que Dios hizo para ese grupo, Amén. que tú siempre das testimonio. Yo quisiera que todo mundo escuche esa promesa, Sí. porque eso que tú has manifestado desde el púlpito, sigue aquí en mi corazón como un sello y ha cautivado mi corazón. ¿Cuál fue esa promesa de la que Amén, Dios pastor. habló? Sí, como le decía, pues en transcurso de todo eso, lo que me estaba pasando, pues como le decía, ¿verdad? Que yo, pues, hubo un momento que yo ya me había cansado, pero cuando el Señor me empezó a hablar en ese tiempo, y ahí es donde el Señor me dio una palabra, hasta de hecho yo lo dejé escrito, pastor. Wow. Y esta palabra que decía el Señor para Noche en Su Presencia. Gloria a Dios. Dios dijo que este servicio es un servicio especial, que es la niña de sus ojos. Amén. Gloria a Dios. Y dice el Señor que a través de este servicio, personas serán liberadas. Amén. Y borrachos, dice, serán restaurados.
que personas que están caídas en los vicios de las drogas, que Dios los va a cambiar. Aleluya. Y por último, pastor, que esto es lo que más me impactó a mí. Yo sé que todo me ha impactado, pero esto más me tocó el corazón porque yo dije, cuando yo recibí esta palabra, lloré delante de la presencia del Señor, porque en este último que dijo el Señor, y que personas que van a llegar en silla de ruedas, que Gloria Dios a los Dios. va a levantar a Aleluya. través de este servicio. Aleluya. Y por eso, pastor, esta es la promesa que Dios dio para anoche en su presencia. Gloria a Dios. Y con esta promesa fue de que Dios me dio las fuerzas y que yo tomé esa decisión. Yo dije, mejor voy a continuar hacia adelante. Y lo creemos. Y Señor. Amén. creo, pastor, Lo y yo creemos. sí creo en el nombre del Señor que Dios va a cumplir su Así promesa. va a ser, hermano. Y yo sé que la va a cumplir, hermano, porque ustedes, tanto hermano Aurelio y tú, son hombres de Dios. No estoy hablando perfecto, porque ni tu servidor que está aquí es perfecto. Pero Dios no está interesado en llamar a gente perfecta. Dios está interesado en llamar a gente dispuesta que cree que en el proceso de establecer y de realizar un llamado, Dios nos va a ir perfeccionando. Porque si no, veamos alrededor, ¿quién merece estar en un púlpito hoy, en un ministerio, hermano, sirviendo? Ninguno. Pero ustedes han sido personas que aman a Dios, hombres y mujeres leales, que yo hoy, por eso quería hacer este podcast, para honrar la vida de ustedes. ¿Sabes qué? El Señor siempre me habla porque por muchos años, desde que inició, casi todos los 15, 16 años, yo casi nunca estuve con ustedes. Y hoy estoy ahí, el Señor me dice, ¿ves cómo son las cosas? Antes no estabas y yo te traje a que estés ahí, que esté con ustedes escuchando palabra. Y yo hoy, hermanos, me gozo estando ahí, pero quiero honrarlos por su lealtad. Porque lo que ambos dijeron, me imagino que pasaron procesos difíciles, familiares, voces externas que venían a decir, ¿qué están haciendo ahí? Mejor sálganse, mejor vamos a otro lugar. Pero que el Señor bendiga y honre la lealtad de ustedes. Hermano Aurelio, yo quiero preguntarte algo y que tú nos hables un poquito. ¿Por qué, hermano Aurelio, a esta hora el culto? Y te digo por qué razón, porque donde quiera que yo voy, yo, amigos, pastores, cuando salgo fuera del país a predicar la palabra, yo les comparto. Lo primero que yo hablo es de este culto, no hablo tanto del servicio del matutino o de los miércoles, pero yo les hablo del martes, que tenemos un culto que empezamos a las 11 y terminamos, si Dios se mueve, 1:30, y ustedes salen a las 2 de la madrugada después que se encargan que todo quede en orden en la iglesia. Y algunos pastores me han dicho, ustedes están locos. O sea, haciendo un culto a las 12 de la noche. Entonces, yo quiero que la gente entienda y sepa un poquito por qué a la medianoche. Bueno, yo pienso que, pastor, eso nació en el corazón de Dios. Amén. Indudablemente nació en el corazón de Dios. Muchas veces nosotros solo nos dejamos llevar en lo que Dios pone en el corazón. Y me hace recordar cuando José fue vendido a Egipto. Wow. Y uno se preguntará, ¿por qué en Egipto? Pero Dios ya tenía un plan. Amén. Entonces, yo pienso, y a lo largo del tiempo, he visto yo que con un propósito, que el por qué en la noche, porque en la noche es donde se mueve más las tinieblas, es donde empiezan las cosas. No sé si por algún momento a ustedes les ha pasado de que cuando al atardecer como que viene esa tristeza, o cuando uno está pasando por un momento difícil, es cuando empieza esa tristeza. En las mañanas casi no se acuerda uno, pero ya en el atardecer como que el sol se oculta, viene la tristeza, y como que en la noche es donde se manifiesta más
Claro. Y es que es bíblico, hay batallas espirituales Amén. que se rompen a esa hora. Entonces, ahí es donde he entendido de que por alguna otra razón y testimonios que hermanos han dicho que este servicio Lo hemos visto. es un servicio especial. Yo vengo a la iglesia el domingo, no estoy, también cada uno tiene su Claro, especialidad, pero no estoy echando de menos un servicio Exacto. porque todo es para la honra y la gloria. Pero también era había otro objetivo, ¿verdad? Aparte de ese espiritual, Sí, sí. que era también, ¿por qué razón? Porque algunos hermanos, Exacto. Ajá. Y también, bueno, eso es pero El- también, el principal. pero también el otro propósito era de que, pues es que muchas personas, hermanos o personas que quisieran ir a la iglesia, pero no les da el tiempo, los que trabajamos en un restaurante, bueno, especial como yo, ¿verdad? No nos da el tiempo de ir al domingo, porque un restaurante es donde más lo ocupan a uno los fines de Claro, semana. claro. Uno pide un domingo o un sábado, no, hombre, le van a decir, tú estás loco, ¿cómo vas cuando más te necesito? Claro. Entonces, bendito sea Dios, Dios abre esta oportunidad para que las personas que no pueden asistir a la iglesia, a los servicios los domingos, hay un servicio los martes a las 11, en donde ellos pueden venir, pueden alimentarse, nutrirse, escuchar de la palabra de Dios y no apartarse de los caminos de Qué lindo. Entonces el culto es para aquellas personas que trabajan y no pueden venir el día domingo, si abre una oportunidad. Y esto a mí me parece glorioso también porque hay que buscar estrategias con fundamentos fuertes. El fundamento nunca cambia. La palabra es permanente, es eterna, pero la estrategia para ver cómo ganamos almas a los pies de Cristo. Y esa es una de las razones por qué ese culto. Yo me recuerdo que en el transcurso de los 25 años, hermano Marcos, hemos probado tantas cosas. Claro que yo siempre he dicho, yo no voy a gastar mis energías en aquello que no dé resultado, pero si algo que implementamos dentro de la iglesia está funcionando, lo vamos a seguir adelante. Porque ¿qué no hemos hecho? Nosotros ya tuvimos un culto a las 6 de la mañana. Creo que con ustedes empezamos también uno bien temprano, el día domingo. No sé, no me recuerdo a qué hora, pero tampoco nos dio resultado. Pero bendito sea Dios que en el culto de las 11, los días martes, hermano Marcos, estamos viendo la gloria de Dios. Y yo quiero invitar también a nuestra iglesia, a gente que vive en Mobile. Si no tienes un lugar, ven con nosotros. El hermano dijo algo, que hay batallas espirituales que se ganan a la medianoche. Hay fuerzas negativas espirituales demoníacas que se quiebran, hermano Marcos, a la medianoche. ¿Y qué ejemplo más grande? En Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo con Silas estaban presos, cautivos en la prisión. Y la Biblia dice que a la medianoche el apóstol Pablo con Silas, después de haber sido azotados, golpeados, lastimados, arrastrados, puestos en la última prisión de la cárcel, allá en la medianoche, Pablo y Silas dice que oraban y adoraban al Señor. Y mientras cantaban y adoraban, vino un terremoto, las cadenas se cayeron, las puertas de la prisión se abrieron, porque hay batallas que solamente se pueden romper a la medianoche. Y yo sé que hay testimonios, hermano Marcos. Y me gustaría si nos compartes testimonios de lo que estamos viviendo en nuestro servicio de en su presencia. Amén, pastor. Sí, de hecho, hay algunos hermanos que se han acercado a nuestras personas y nos han dicho que a través de este servicio, que algunos han venido enfermos y han salido sanos. Gloria. Amén. Y en una ocasión había una hermana que se acercó a mi esposa y le decía que cuando vino al servicio de la noche, dice que ella nunca había sentido ese fuego, es algo tan especial, y que a través de esto dice que recibió su sanidad. Gloria a Sí, Dios. y otro hermano también dice que venía enfermo y hubo la Santa Cena también un martes y dice que él declaró sanidad
Y gloria sea al Padre que fue sano a través de la Santa Cena en el servicio de noche en su presencia. Gloria a Dios, Amén. Señor. Entonces, Gloria. y yo recordándome a la promesa que Dios había dicho. Amén. Y por Amén. eso es de que yo me he aferrado a esto, y yo sé que no solo en la vida de las personas, sino que también en mi vida personal Dios ha hecho también obras similares en mi familia. Sé que también familias de alguien, ¿verdad? Y pues Dios ha estado moviéndose, trabajando con cada uno y obrando de muchas formas en la vida de las personas, en la vida de los hermanos que han recibido su sanidad, han recibido su liberación. Personas que han llegado así cargados, que han llegado con desesperación, pero Dios los ha ayudado a seguir adelante. Dios los ha restaurado, y gloria sea al Padre, que ahí están ahorita. Pues, Hemos adelante. visto gente que se ha bautizado. Amén. A las 11 de la noche. Conversión. Amén. Hemos visto sanidades, hemos visto liberación, hemos recibido la palabra a través de ustedes, porque los hermanos se turnan. Un martes predica el hermano Marcos, otro martes el hermano Aurelio, y hemos recibido esa palabra de Dios que nos sostiene, que nos alimenta, que crea milagros en nuestra vida, y es una atmósfera maravillosa. Y es lindo porque a veces, hermanos, yo pensaba hoy cuando leí Hechos capítulo 16, cómo el apóstol Pablo estaba en esa prisión por hacer el bien. Y muchas veces ustedes tienen que estar claros, y todos aquellos hermanos que nos ven, que por hacer el bien muchas veces tenemos que pagar un precio alto. Ustedes conocen la historia, cómo Pablo dice de que iba de camino a la oración y le sale aquella muchacha que los historiadores creen que tenía entre 13 y 14 años. Era un teenager, un adolescente, pero que estaba poseída con un espíritu pitón, un espíritu de adivinación. Que esta jovencita, y me gustaría que habláramos un poquito de esto, hermano Aurelio, y tú pienses un poquito, porque esta jovencita dice que venía todos los días detrás del apóstol Pablo y decía la verdad, daba un testimonio verídico de Pablo, porque decía: estos son hombres, siervos del Dios Todopoderoso, el cual nos anuncian el camino de la salvación. Y el testimonio era verdad, lo que hablaban era verdad. Se acercaba a Pablo todos los días insistentemente, pero era una verdad que venía de un corazón que estaba poseído por un demonio. Y yo quiero que hablemos un poquito para gente que hoy nos está viendo, cómo Pablo tenía la revelación y el discernimiento correcto. Porque hoy la gente le gusta, hermano Aurelio, que le hablen bonito. Y la gente escucha un verso bíblico y dice: es un siervo de Dios porque estás diciendo la verdad. Igual que el endemoniado gadareno. Le dijo una verdad a Jesús, se arrodilló delante de él, pero venía de una influencia demoníaca. Y la importancia de pedirle al Señor dirección al momento, ¿me entiendes? De escuchar una palabra, al momento de escuchar un testimonio y decirle al Señor: Señor, ¿viene esto verdaderamente de ti? Me impacta a mí eso, hermano Aurelio. Amén. Amén. No, y es muy cierto, pastor, de que de hecho esta muchacha le dijo: tú eres el Dios del Altísimo. O sea, reconoció, pero más sin embargo no se rindió. Pero si vemos todo unos versículos más adelante, ahí comienza Dios a hacer algo y llegar hasta la cárcel el apóstol Pablo. Exacto. Desde ahí es a través de esta muchacha que supuestamente iba a hacer un daño al apóstol Pablo, no le hizo un bien. Porque no solamente eso, llegó hasta la cárcel y a través de estar en la cárcel siguió con lo que él acostumbraba a hacer, adorando, cantando himnos y Aleluya, no importando amén. la cárcel, no importando el encerramiento. Pero mientras no está encerrado su mente, su corazón, pues eso es lo que más importó. En medio de un encerramiento, en medio de las cadenas físicas, no lo detuvo. Amén. Entonces, aparentemente, y muchas veces lo que pasa en la vida,
muchas veces eso de que hay personas que posiblemente le dan una palabra a uno, le dicen, como usted decía, le dicen, mira, motivo, no sabemos el trasfondo, pero cuál sea su intención, si Dios está con uno, al final va a orar para bien. Amén. Y yo creo también, hermano Marquitos, el tiempo ha avanzado y quisiera yo seguir conversando. Tener mucho cuidado también en lo que otras personas nos dicen. Porque te imaginas si el apóstol Pablo dice, qué lindo esta muchacha, me está diciendo que yo soy un siervo, que soy un profeta, que soy siervo del Dios Altísimo, me está afirmando, adulando. Qué bueno que esta muchacha me dice que yo de verdad estoy preparando el camino de la salvación, porque a veces no creemos las palabras de los demás, pero tenemos que guiarnos por revelación y por discernimiento de lo que las otras personas nos dicen, hermano Marcos. Y por todo esto, el amo de esta muchacha, lo que tú hablabas, al ver que la riqueza que le generaba esta muchacha ya no iba a entrar a las arcas de él, Pablo termina en la prisión. Ahora, yo leí algo que me impactó, hermano Marcos. Fíjate qué interesante. ¿Por qué razón Pablo estaba orando y cantando en una hora que normalmente no se ora y no se canta? Porque el judío tenía ciertos horarios para orar. El judío tenía ciertos horarios para adorar. Pero ¿por qué a la medianoche? Y leí algo. Y aquí yo creo que tú, para ir cerrando, ambos piensen y profundicemos en esto. Que decía que Pablo oró y cantó porque no podía dormir de tanto dolor que tenía por los azotes que le habían dado. La prisión era como grava en el piso, y el pobre apóstol Pablo con llagas, sangrando, ¿cómo se iba a poder acostar en esa grava, en ese piedrín, en esa piedra? El dolor era extremo, que Pablo toma la decisión y empieza a orar y a cantar. Si hay gente, hermano Marcos, hermano Aurelio, que hoy nos está viendo, que vive aquí en Monville, que estás en momento de dolor, que has perdido el sueño, que el enemigo te ha tribulado tanto, te ha golpeado tanto, que no puedas dormir, noches en su presencia es una oportunidad para venir y tener libertad a través de la adoración y de la oración. Amén, pastor. Amén, hermano Marco. Y quisiera que le extendieras a estos hermanos que nos ven hoy esa invitación. Si en un momento de dolor aquí podemos romper cadenas espirituales a la medianoche. Amén. Amén, pastor, sí. Ahorita que usted hablaba de eso, que hay que tener mucho cuidado, y ahorita venía en mi mente ciertas cosas que ha pasado en mi vida, ¿verdad? Hace unos años cuando ya más me acerqué al Señor, y hubo una persona que llegó a nuestra casa y me decía, mira, ¿a ti no te gustaría tener un negocio propio? Y yo le dije, sí me gustaría. Y me dice, mira, yo te voy a ayudar, te voy a dar el dinero, pero te tienes que ir de aquí, de Monville. Wow. Si vas a ir allá donde yo estoy, en el estado donde yo estoy, yo te pongo todo el dinero, yo te pongo el local y todo. Pero como yo ya estaba ya más cerca del Señor, entonces yo dije, ¿será que este es de Dios? ¿O es que el enemigo me quiere separar del propósito de Dios? Y yo platicaba con mi esposa y le decía, ¿qué hacemos? Y porque se escucha y se ve muy, muy tentativo, porque que alguien que llegue, mira, te pongo todo el dinero y pongo tu negocio. Solo tú lo manejas y ya nada más tú pagas mi dinero que yo pongo. Pero al instante se vino a mi mente, pastor, a que orara. Y sí oramos y le pedimos al Señor la guianza, la dirección. Y yo le decía al Señor, Señor, si esta es tu voluntad, dame una respuesta de 3 veces, Señor, que sí me voy a ir y me voy. Porque como yo ya estaba ya en el ministerio de alabanza y me puse a pensar en eso, mis hijos lo tengo que sacar de la escuela. El ministerio de alabanza se va a quedar, noche en su presencia se va a quedar, la oración de los días miércoles se va a quedar. Entonces le decía al Señor, Señor, dame una respuesta, si viene de parte tuyo, nos vamos, Señor, pero si no, no nos muevas de aquí. Y pues nunca hubo respuesta, entonces yo dije, no es de parte tuyo, Señor.
Porque si fuera de parte tuya, tú me hubieras dicho que si me moviera de aquí, de este lugar. Y no. Wow. Y así fue cuando nos quedamos aquí, pastor, y gloria sea al Padre. En Aleluya. algunas de sus prédicas que usted ha predicado, de que cuando se puso la ley aquí hace años, que muchas personas se fueron, pero recordándome de esas prédicas que usted predicaba, yo dije, no, el pastor tiene razón en su prédica, mejor nos quedamos, que sea Dios que nos mueva y que no sea el hombre que nos mueva. Gloria a Sí, Dios. y ya después de esto, como decía usted, pues la oración de la noche. Ahorita recordándome cuando se vino la pandemia, yo me enfermé bien duro ese día. Y como decía nuestro hermano Aurelio, cuando en la noche es cuando se siente la opresión. Opresión. Sí, entonces en el día pues como que no mucho sentía yo. Pero ya cuando entraba la noche ya me daba miedo porque yo no me podía dormir con el dolor que yo traía por dentro. Dolor de cuerpo, dolor de hueso, ya no aguantaba. Pero sí, en lo que sí me ayudó era la oración. Qué lindo, hermano. Yo oraba en las noches, yo nada más me podía dormir 5, 10 minutos, 15 minutos y me despertaba. Y cada vez que me despertaba, oraba. Y recordándome lo que hacía el apóstol Pablo, como usted mencionaba, que él fue latigado, no se podía acostar en el suelo. Y lo mismo yo estaba pasando, no fui latigado, pero tenía un dolor por dentro que no me dejaba dormir. Pero a través de la oración, hasta hoy en día, sigo de pie y sigo vivo, pastor. Gloria a Dios. Y pues a través de la oración de la noche, a través del acercamiento de la noche, y como usted preguntaba, pastor, ¿por qué a la medianoche, verdad? Y la verdad, a la medianoche, pastor, porque en lo que muchos de allá afuera se están durmiendo, nosotros aquí glorificando al Señor. Amén. Y como usted decía, ¿verdad? Que muchas personas lo tratan de loco a uno y nos han dicho a nosotros, a mí me lo han dicho, me decían, ¿qué haces allá en la noche? Deberías de estar viendo un rato de partido, la tele, deberías de estar acostado, durmiendo. ¿Qué haces tú allá en la noche? Pero yo recordándome lo que el Señor Jesús que hizo por mi vida, entregando su vida en la cruz del Calvario, entonces yo dije, yo tengo que adorar al Señor. Amén. Yo tengo Qué que lindo. buscar al Señor y como dice su palabra, que cada mañana nuevas son sus misericordias. Aleluya. Y eso es lo que hacemos todos los martes, que orando a la medianoche, predicando a la medianoche, Gloria a Dios. dando y recibiendo palabra a la medianoche y recibiendo la madrugada con un propósito nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque nuevas son cada mañana para cada uno de nosotros. Sus Y misericordias. nosotros aquí recibiendo las madrugadas a través de este Amén. servicio. Qué lindo, hermano. Me gozo al escuchar todo esto. Mientras muchos están adulterando y fornicando, aquí nosotros estamos adorando al Señor para que las cadenas se rompan y se caigan. Amén. Hermano Aurelio, para cerrar, quisiera que le extendiera la invitación a todos aquellos que nos ven, si están como el apóstol Pablo, si están como el hermano Marcos se encontraba en medio del dolor a la medianoche, cuando no se puede dormir, cuando espíritus de suicidio vienen, cuando espíritus vienen a atacarnos, a decirnos que todo está terminado, le extendiera la invitación a aquellos que hoy nos ven, que aquí en nuestra iglesia, en Comunidad Cristiana Ever, hay un servicio donde a la medianoche el dolor Dios lo puede quebrar y darle una nueva vida. Amén, en pastor. este lugar. Amén. Tú que ves este video, este podcast, que no es para vanagloriar ni nada por el estilo, sino que es para la honra y la gloria de Dios. Te extiendo esta invitación. Como decía nuestro pastor, tú que te sientes solo, sola, tú que tal vez has intentado una y otra vez Wow. los propósitos de tu vida, tus sueños han fracasado. Posiblemente eso era lo que te falta. Y casi que estoy Aleluya. seguro es lo único que te falta, de buscar de Dios. Y aquí hay una iglesia en Comunidad Cristiana Ever, Mobile, Alabama, que te espera todos los martes a las 11 de la noche. Gloria a Dios. Todos los martes sin faltar. No solamente yo, mi persona y nuestro hermano Marcos. Hay un grupo de hermanos que te Así es, esperan con así mucho es. amor, porque este servicio es a base de muchas manos, muchas voces, muchos siervos de Dios. Te extiendo la invitación
ven. Y si tú eres parte de la iglesia y tal vez no te has venido, pues vente. Me encanta. Te extiendo la invitación. Hay una atmósfera diferente, la bendición de Dios está ahí. Tal vez te sientes encarcelado, encadenado. Mira, quiero recalcar algo, y el apóstol Pablo, cuando se encontraba en la cárcel, no esperó hasta que saliera de la cárcel. Deja que salgo de la cárcel, entonces voy a alabar a Dios. Eso. Deja que me quitan los cepos, las cadenas, con qué sé yo, con quién lo tenía. Dolor adoro. Sí, y después voy a alabar. Posiblemente tú te sientes adolorido, te sientes encadenado, te sientes, no, déjame arreglar mi vida para poder ir a la iglesia. No, así con todas tus debilidades, dificultades, con todas esas cadenas, vente que Cristo te lo va a romper. Todas esas cadenas va a hacer pudrir, todas esas cadenas, esas ataduras, en el nombre de Jesús, aquí en Comunidad Cristiana Ever. Porque hay muchos testimonios, hay muchos hombres de Dios que han venido en el servicio, noches en su presencia, y hoy en día tal vez ya no están aquí, están en otros estados, pero están ministrando en otras iglesias, y eso es el propósito. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué lindo, hermano Aurelio. Hermano Marcos, me gozo. Al final de todo, hermano, a veces son las 11 y no puede dormir, o está viendo una serie de Netflix, o está prendido en su teléfono. Mejor lo invitamos a que venga todos los martes a las 11 de la noche y tener un momento en su presencia para que nuestras cadenas se rompan. Son una bendición, hermano Marcos, hermano Aurelio, sus esposas también. Las honro en este programa. Sé que nos van a estar viendo y las bendecimos, y todos aquellos líderes que trabajan con ustedes cada martes a las 11 de la noche, que el Señor también los bendiga. Ha sido un gusto y un placer compartir este tiempo con ustedes. Recuerde que si no se ha suscrito a nuestro canal, le pedimos por favor que lo haga, que comparta este video, que le dé like, que comente, porque todo esto es de mucha bendición. Y recuerden que para cada situación difícil del hombre, Cristo es la solución. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Gloria a Dios.